Buenos días, amigas y amigos de Epimundo. Bienvenidos a Epimundo en modo texto. ¿Se pensaron que había muerto? Bueno, es una posibilidad. Algún día moriré, pero no será hoy, porque hoy tenemos un programa espectacular. El primer programa subtitulado de la historia de Epimundo en modo texto y de la historia de Epimundo en general. Pero vamos ya mismo a las novedades. Misty Gris sacó un pack con algunas características puercas. Menos mal que me ayuda un invitado sorpresa a hacer las reseñas. Así que bueno, vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros, a Epimundo, y al invitadito sorpresa que se viene ahora. Así que pack Misty Gris sobre sexo y sobre otras hierbas. Buenas. Este es Arlequín, o también llamado Arleca, de PBM e Impure. Primero que nada, muchas gracias, Epimundo, por darme lugar en el programa. Felicitaciones y gracias por difundir la cultura underground electrónica. Bueno, primero que nada, qué fuerte esto. Primero que nada, quería explicar un poquito por qué me interesaba mucho hacer un review de Misty Gris. Básicamente me parece uno de los grupos más interesantes de la escena. Me recuerda mucho a los art packs de los 90, donde podías ver arte digital under en todas sus variantes y podías encontrar desde literatura, música, todo tipo de arte, texto, etc. Y me parece que continúa en esa línea y me parece que es de los pocos grupos que tienen siempre algo que mostrarte, digamos, nuevo, ¿sí? Y bajo esa base también es que me interesa rever dos artistas, digamos, que siguen esa línea de Misty Gris. Empiezo por mi artista favorita, Yelika. Me quedo sin palabras en qué puedo decir. Yelika la vio. Empecemos por la última serie que hizo de Teletext, no sé cómo denominarla, pero tal vez Teletext Porn Trash. Realmente me pareció fantástico. Es una de estas personas que siempre está haciendo motivos originales. Me parece totalmente punk. Y si hay algo que uno, o por lo menos yo, quiero ver en un art pack, es series como esta de text art erótico y no machista, que es algo que abunda mucho en el Nancy Art. Realmente me parece lo mejorcito del pack. Por otro lado, me parece no busca como el perfeccionismo del carácter, sino que pone, o sea, hay un matiz muy trash dentro de la obra de Yelika en general y obviamente dentro de este pack. Me parece que le gusta experimentar y por ahí esta es una serie temática, pero siempre hay variaciones de colores, de formas de composición, y por lo menos a mí me da mucho de esperanza sobre las maneras en que puede text art derivar, ¿sí? Con mensajes y con mucha forma del texto, digamos, ¿sí? Es algo, yo por lo menos soy nuevo en lo que es teletext, pero me transmite mucho, digamos, de los caracteres, pero al mismo tiempo va más allá. Por otro lado, el segundo artista que me gustaría rever es Axel. Yo debo admitir que primero empecé a verlo con un poco de prejuicio, su obra. Me parece que sí va del formato, no me parece, sino que efectivamente se va del formato estándar de la plataforma de Commodore, pero luego yo soy muy purista del carácter, digamos, ¿no? Recién ahora soy casi ortodoxo
recién ahora me animo a salirme del formato 80x25, por ejemplo. Pero me di cuenta que es la forma de seguir dando luz a la experimentación electrónica de TextArt. Y bueno, me figuré eso y realmente la flasheé con sus composiciones de formas, de colores. Son muy buenas, tanto porque son muy actuales las estéticas, las paletas que usa, la forma de componer, pero al mismo tiempo tienen un carácter muy reconocible del TextArt, ¿sí? Y bueno, obviamente casi todo el chipset es de Commodore 64, lo que lo hace todavía más afectiva la obra de Axel. Así que ese es mi segundo artista elegido de este Art Pack, que de todas maneras felicito nuevamente a Misty Gris, básicamente por permitirse primero experimentar y no ser efectivista sobre exactamente qué tipo de art pack hacer, sino que dar mucho lugar a distintas formas, formatos, y eso está bueno ver algo nuevo, y creo que es lo que proponen tanto estos artistas como Misty Gris. Así que esto es todo por hoy, nos vemos por el ciberespacio. Gracias, Arleca, es un honor haber contado con vuestra presencia. Uno de los pungas de Villa Martelli, un artista él también, así que sabe de lo que habla, no como Don Epi, que no sabe nada, pero bueno, es el dueño de la pelota, ¿verdad? Yo me compré la pelota, cuando yo era niño me compré una pelota y ahí dejé de ir al arco. Esto es de Horsenburger, hermoso arte erótico, amoroso, romántico. Esto es teletext. Bueno, qué decir de esto, ¿no? Tiene pinta de teletext. Parece que el muchacho está de acuerdo con la situación, lo que me pone en situación de plena tranquilidad. No necesito llamar a la policía ni nada porque hay pleno consentimiento de toda esta escena, ¿no? Esto no es modo texto. Me gusta cómo este muchacho usa el CGA. Agarra una foto y la convierte en CGA. Me parece que si bien no es modo texto, entra dentro de Epimundo, ya que es retro y pertenece a la misma época histórica. Los famosos 4 colores, ¿verdad? Los más feos de la historia, pero ¿qué le vamos a hacer si nos siguen gustando? Acá nos avisa de que el horror cósmico de tu dimensión está buscando amor. ¿Ustedes le pondrían corazoncito en Tinder a este muchacho? Yo sí. No hay que ser prejuicioso, no hay que juzgar un producto solo por el envase, ¿verdad? Aquí XT Comics, que vuelvo a recomendar, aunque ya haremos un especial de él, nos vuelve a decir que el tamaño sí que importa, pero más que nada el tamaño de la cama. Miren cómo este bebé está arruinando la vida sexual de esta parejita. A mí me da pena. Yo tiraría el bebé, no por la ventana, pero sí que lo pondría a un costadito y le daría un sonajero. Esto es hermoso. Blippi Pixel, el artista como siempre, parada de autobús. Utiliza una cierta animación. Me encanta, ¿eh? Es pixel, pero también entra dentro de Epimundo. Estas son mis debilidades, ¿no? Un poco de Amiga, un poco de ASCII tiene que haber. En todas las situaciones tiene que haber un poquito de ASCII, señores. Esto me llevó a 1991 de una trompada. Yo no sé si hay algo más 91 que esto. Honda CRX, y parece una publicidad de aquellos tiempos. Otro teletexto, un formato del cual de a poco me voy aclimatando. Arleca eligió a Jellica, que también es uno de mis artistas o une de mis artistas favoritos. En este caso también otro teletexto hermoso, alusivo al tema romántico, sexual del pack. Y nos vamos con alguna chanchada increíble, ¿no? Miren lo que es esto. La cola de ese pony, ¿no? La cola de ese unicornio. La mezcolanza que tiene esto. A mí me estimula. No sé si sexualmente, pero me estimula.
Me dan ganas de poner la mano en la vía de tren, pero sacarla justo cuando viene el tren, porque quiero estar bien. Y esto es algo increíble, increíble. Miren LDA, lo que le dedica a Epimundo. Mírenme a mí, yo no lo puedo creer, me siento honrado. No soy tan patriota, pero me encantó lo de la bandera de Argentina y estoy colonizando la Commodore 64. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para este ANSI. En fin, estoy a punto de llorar. Y claro que me encantó el arte, LDA. Señor LDA, muchas gracias. Miren el cuadrito que me hice. Me lo hice para mí, hecho en telgopor e impresión. Y está colgado en este momento en mi pieza para recordarme que la vida es dulce, a pesar de algunos vaivenes y a pesar de la devaluación del peso argentino. Vamos a seguir con Epimundo en modo texto. ¿Qué tenemos ahora? Pollos electrónicos. Si yo le digo pollos electrónicos, ustedes pensarían que estoy divagando, estoy haciendo puros sonidos desde mi boca, ¿verdad? Pero no, porque ya jugamos Chicken Delivery. Hace unos programas atrás jugamos Chicken Delivery, un juego ANSI que se puede jugar desde un BBS. Y en este caso vamos a visitar el BBS entero de este enfermo de los pollos. Vamos. Si le gustan los pollos, tienen que entrar a Electronic Chicken, el BBS diferente. Dejar un onliner en la red Synchronet, o sea que está compartida en varios BBS, el mensaje que podemos dejar aquí. Don Epi no podía estar ausente. Podemos visitar la galería de arte, ANSI, donde vemos todas las locuras de este CISOP. Hermosas locuras, amante de los pollos y de los videojuegos. Él hizo algunas ilustraciones para juegos Door, para Door Games. En este caso, ahí vemos Bubble Boggle y otras cositas, ¿no? Que estamos viendo aquí. Ahí hay un Nyan Cat, el gato favorito de toda la población civil. Muy lindo. Uf, intrigante el pollo este, Me da un poco de miedo. Acá vemos Sync Wall, Inter BBS Graffiti Wall. Yo no sabía lo que era, honestamente. No sabía la potencialidad de esta aplicación. Así que me puse a escribir alguna estupidez, como siempre hago. Larga vida al modo texto y eso. Pero después me di cuenta de que hay gente que hizo unos grafitis hermosos y todo queda registrado. Esta aplicación es increíble. No puedo entender cómo no lo sabía. Miren esto. Aurelius was here. Y una puteada al expresidente Macri, el expresidente de Argentina. Primero creí que iba a dibujar un gato. Ahí el tipo, ¿no? Pero después, definitivamente estaba dibujando unas montañas. Y después tenía que ir al baño. Así que me fui. Y no sé cómo terminó este grafiti. Se los dejo a ustedes la tarea de descubrir cómo termina. También entré al chat, obviamente, que también es un chat inter-BBS, es un IRC, o sea, el Internet Relay Chat. Y dejé un mensajito alusivo a la reseña que estoy haciendo en este momento. Esperemos que cunda el mensaje. Conéctense al chat, conéctense a los BBS, démosle vida al modo texto. Lo que más me gustó de esta página, por supuesto, es este hermoso juego Door, que es una copia de Lemmings. Por supuesto se llama Lemons, así que es un juego de palabras fantástico, con ilustraciones de nuestro CISOP favorito, que le gustan por lo visto los limones, los pollos, y el pollo se lleva muy bien con los limones. Ahí vemos cómo le di la orden de cavar a uno de estos. Un detalle interesante es que los limones rebotan, no como los lemmings, que se pasan por encima. Acá rebotan y van para atrás, así que ahí le di la orden de cavar y la idea es que todos los limones lleguen a destino. Prometemos jugar este juego para la semana que viene. En Epimundo en modo texto vamos a hacer una reseña intensiva de este juego, porque no nos da el tiempo en este programa, pero es de las cositas que más me gustaron de los últimos años de mi vida. Ustedes saben que con lo mal que anda la economía en Argentina, el único placer que don Epifanio tiene es salvar limones
en Door Games de Ignotos BBS. Así que bueno, a disfrutar los 1550 puntos. Agradezco a Pixel Pompey por haber hecho esta retrospectiva, armado este pack dedicado a Noel Gamboa, un artista que desde el año 1990 más o menos que no se tiene noticias de él. Ha desaparecido de la escena, que de hecho ni escena era todavía, no existía la escena under artística como la conocemos ahora, ni como la conocimos en los 90, que fue el momento más cumbre, ¿no? Pero así todo nos interesa porque es arqueología digital y el tipo tuvo algunas características interesantes que luego quedaron como tropes, como tropos, dentro de lo que es el arte ANSI y el arte ASCII en general, pero más que nada del ANSI de la escena. Así que vamos a hacer una retrospectiva con ayuda de lo que organizó Pixel Pompey, pero criticado un poquito por Epimundo. Noel Gamboa, una de las figuras que ha sido fundacional en esto. Estamos hablando del año 90, 91. Todavía la escena no existía. Ya vimos el año pasado cosas del año 90, imagínense. Había muy poquito en esa época. Y Noel Gamboa, aún con algunos trabajos muy simples, ha marcado el camino. Él no perteneció a ninguna crew, a nada. Se le dice dominio público a esto. La verdad que no creo que sea dominio público, pero Epimundo lo va a utilizar. Y va a utilizar el término para referirse justamente a este tipo de arte o este tipo de artistas que no pertenecen a ninguna crew, a ningún grupo artístico, a ninguna escena, básicamente, ¿no? Esto está creado para un BBS. Otra vez, 2032, el BBS dedicado a la animación japonesa, a los cómics, a los juegos. Seguimos en la misma temática. Parece que a Noel Gamboa le gustaba mucho el anime y le gustaba mucho Star Trek. ¿Qué empezamos a ver acá en estos ANSIs muy simples? Primero, que siempre respeta las 80 columnas o sea, todo está dentro de la misma pantalla. No hay scroll. Por supuesto que las 80 columnas las respeta, pero también las filas respeta. Líneas negras que van marcando la división entre los colores, ¿no? La línea fuerte, negra. Aquí también podemos ver la línea negra, un distintivo luego de todo lo que vino después, con mucha mejor calidad, por supuesto, con los genios de Acid, con los genios de Ice. Pero bueno, no había mucho degradé, como verán, porque los primeros ANSI siempre fueron muy cartoon, muy del estilo colores planos. Pero así todo podemos ver como ya va marcando una tendencia, ¿verdad? En el estilo. Esto es un ASCII, por supuesto, mostrándonos que desde tiempo inmemorial el hombre ha tratado de imitar a las naves de Star Trek. Esta también, una nave Klingon. Acá vemos un Klingon, un muchacho Klingon. Acá vemos a Spock haciendo el gesto de larga vida, ¿no? El famoso gestito de la B. No es la B peronista, sino que es la B vulcana, ¿no? Esto también es un ASCII. Nos avisa que los dibujos no están en escala. Uno ve este tipo de cosas y dice, bueno, no es un ANSI tan espectacular. Les quiero recordar la fecha y les quiero recordar que con tanta simpleza el tipo ha podido transmitir en una época en la que nadie hacía nada de esto, con esta calidad, ha logrado transmitir un aspecto que era profesional. Imagínense la velocidad de los baudios que había en esa época, creo que era 9600 como mucho. O sea, estamos hablando de que costaba transmitir imágenes por el módem de aquellos tiempos. Este me encanta. Chillón, pero chillón al estilo serie de los años 60 de Batman, ¿no? Miren ese guasón. Intrigante. Intrigante la calaca. Este es un autorretrato de Noel Gamboa, ¿eh? Ahí nada más, con esto lo podemos llegar a buscar. Yo anduve googleando y creo que lo encontré al muchacho, pero no sé, ya es grande y no sé si va a querer hablar de esto. Le vamos a intentar hacer una entrevista en Epimundo.
Y este me encanta, yo lo presenté la otra vez también. Me encanta la chica, me encanta cómo está dibujado, me encanta la simpleza, me encanta que empezó a agregar degradé, que es una característica importante de los ANSI de la nueva escuela. Y también me gusta esto que vamos a ver ahora, que es la animación. Esto es un ANSImation, una animación ANSI, miren qué lindo. Así que Noel Gamboa investigó también el mundo de la animación ANSI. Y esto un poco polémica la bandera, ¿no? Es de Robert Lee, al fin y al cabo la gente usa los jeans Lee y no le importa un carajo que sea una bandera esclavista, ¿verdad? Porque ellos dicen que es por el sureño y todo eso. Pero bueno, ahí tenemos otro degradé también. Arte de Noel Gamboa, 1990-1991. Este también un arte muy simple para un BBS. The Void, el vacío y el número de teléfono. Y nos vamos con el más lindo de todos a mi gusto. Lo presenté la semana pasada, pero ¿qué me importa? Wolverine. Un arte simple, pero efectivo. Qué programa que tuvimos, ¿verdad? Nos despedimos hasta la semana que viene. Les prometo novedades personales, porque estoy trabajando con un muchacho. No quiero adelantar más nada, pero se viene un BBS. Se viene un nuevo BBS al aire, en el éter va a estar. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con más novedades, más juegos, más arte digital, más arte en modo texto. Sigan tecleando, señoritas y señoritos, amigas y amigos. ¡Viva la vida! ¡Viva el texto!